Bienvenidos al canal, La Vida Animal. El lobo cayó en la trampa, y los cachorros se escondieron cerca. El cazador decidió ayudar a los animales. Nuestro personaje principal, John, un ex explorador del ejército que ahora trabaja como guardabosques, una mañana temprano pasea por el bosque cerca de su casa. De repente, escuchó un fuerte aullido que rompió el silencio del bosque. John se dirigió al sonido. Después de atravesar la densa vegetación, salió al claro y vio a una gran loba atrapada. El animal luchó fuertemente por la libertad, pero luego cayó al suelo por fatiga y dolor. Al darse cuenta de que la loba estaba agotada y casi había perdido la esperanza de ser rescatada, John decidió ayudar. Sin embargo, al acercarse, notó que la loba había dado a luz recientemente, ya que su ubre estaba llena de leche. Esto explicaba su comportamiento agresivo. Sus cachorros tenían que estar en algún lugar cercano. De hecho, un pequeño lobo apareció cerca de los arbustos, y probablemente no uno. John se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente para salvar a los cachorros. Pero acercarse a la loba era peligroso. Estaba agotada y herida, pero aún podía ser peligrosa. Se acercó suavemente a la loba y tocó suavemente su pata con garras. Para sorpresa de John, la loba no mostró agresión. Estaba demasiado agotada. En ese momento, John se dio cuenta de que era su oportunidad. Se cubrió el brazo con una chaqueta y comenzó a liberar la pata del lobo de la trampa en la que había caído. A pesar del riesgo, John insistió y finalmente logró liberar su pata. Luego levantó suavemente la loba sobre su hombro y la llevó a su cabaña. El camino no fue fácil, pero John sabía que cada minuto contaba. En casa, puso al animal agotado en la estufa y comenzó a cuidar sus heridas. Gracias a sus habilidades de primeros auxilios adquiridas en el ejército, John pudo brindarle a la loba la ayuda que necesitaba. Su cuidado y acciones hábiles permitieron salvar la pata y posiblemente la vida de la loba. Poco a poco, la loba comenzó a cobrar vida, y John se dio cuenta de que ahora estaba a salvo. Ella lo llevó a la terraza, preparó un lugar cálido y dejó un recipiente con agua. Después de eso, John fue en busca de los cachorros. John sabía que la guarida tenía que estar cerca, porque la loba no se alejaría mucho de sus crías. Primero, John regresó al lugar en el bosque donde encontró a la loba herida. Después de examinar cuidadosamente la nieve circundante, encontró pequeñas marcas. Todo indicaba que podría haber sido uno de sus cachorros quien se asustó y huyó. Después de una breve búsqueda, John descubrió el escondite. Estaba bien oculto a la vista. Esperaba encontrar lobos allí, pero se dio cuenta de que los bebés instintivamente no se irían sin la llamada de su madre. Intentó imitar el aullido de un lobo, pero no tuvo éxito. Después de varios intentos, cuando ya estaba pensando en el riesgo de meterse en la madriguera, un pequeño lobo hambriento salió corriendo de ella. El primer cachorro valiente fue seguido por el resto. Al darse cuenta de que no podía llevarlos a todos a la vez, John cuidadosamente puso a los cachorros en la bolsa y la cerró. Revisó la madriguera una vez más para asegurarse de que no hubiera otros niños dentro. Mirando suavemente hacia adentro, iluminó la habitación con una linterna, pero no encontró a nadie más. Tranquilizado por no haber dejado a nadie en la madriguera, John regresó a la cabaña con una bolsa de lobo. Cuando abrió la bolsa en la terraza junto a su madre, los cachorros comenzaron a chirriar de inmediato. La madre, al escuchar a sus cachorros, se levantó sobre sus patas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si estuviera llorando de la alegría del encuentro. Ella se asentó y los pequeños lobos comenzaron a beber su leche felizmente. La loba pasaba tiempo con John y su salud mejoraba cada día. El hombre regularmente le traía carne y cambiaba el agua, dejando la puerta abierta. Pronto, la loba pudo levantarse e incluso caminar, aunque cojeaba. Unos días más tarde, una mañana, llamó a sus cachorros en voz alta y toda la familia la siguió. John se dio cuenta de que los lobos se irían para siempre. Salió a la calle para llevarlos con la mirada. La loba se detuvo a una distancia de 20 metros y se dio la vuelta. En su mirada, John leyó un agradecimiento infinito a él, pero también una advertencia a todas las personas en general, porque debido a personas inescrupulosas, ella y sus hijos casi mueren. Gracias por mirar. Pon me gusta, y haga clic en la campana, para no perderse nuevas historias.